Algo de educación, que también en algún momento le he escuchado hablar acerca de la educación dual. Sí, la educación dual. Proponemos una educación dual que nuestros jóvenes ahora salen bachiller en humanidades y pretendemos de que sean técnicos superiores, que salgan ya los 3 últimos cursos, cuarto, quinto, sexto, que ellos ya puedan trabajar a partir de los 13, 14 años y pues luego vayan perfeccionando, ¿no? Salgan licenciados, posgrado y etcétera. Los que realmente no puedan continuar el estudio por distintas circunstancias, pues ya ellos serían técnicos superiores y podrían, digamos, ya independizarse, tener una vida tal vez más llevadera y a través de una ley que también los que han estudiado en escuelas o centros técnicos, que en la universidad puedan ingresar y se les pueda convalidar, exacto, gracias, convalidar, ¿no? Para que no empiecen ya desde cero, porque hay muchos que han estudiado técnicos y no pueden hacer, digamos, para estudiar, han hecho contaduría, pero para que continúen se les pueda convalidar, ¿no? La carrera técnica. En algunos colegios en nuestro medio, no diré muchos, son pocos, pero ya están haciendo ese experimento en nuestro medio. Bueno, sé que es un modelo que ya en los años 60, 50, si no me equivoco, con el modelo Elizardo Pérez, ya se intentaba recuperar este modelo que tenga esa capacidad de transformar su realidad a partir de no solamente enseñarle y transmitirle conocimientos, sino recuperar, consolidar identidad y en función a eso, aprendiendo estos otros conocimientos, pues ser mucho más productivo y todo aquello. Y es un modelo también replicado por Fe y Alegría hace bastante tiempo. Entonces, experiencia tenemos. El problema serán las resistencias que existen, ¿no? En el sistema educativo yo creo que muy lentamente se está avanzando en ese tema. Ha habido una bonita experiencia al que las universidades se han resistido de entrada. El sistema católico, te acordarás, han abandonado el gran congreso que hubo de educación en el 2006, justo cuando Félix estaba de ministro de Educación, con el presidente en su primera gestión de gobierno. Entonces, este modelo ya se viene implementando con esas resistencias y yo quisiera que nos comparta en ese tema cómo haría para que estas resistencias se disipen y aceleren estas transformaciones que se ha impulsado. Y aunque Tercer Sistema pretenda ubicarse al medio, pues han sido impulsadas desde la sociedad civil y que es parte de la agenda de gobierno, ¿no? Cómo allanar esas resistencias que existen para acelerar este modelo educativo que te permita transformar. Esa sería mi pregunta en ese término de educación. Y al mismo tiempo ella dice promover o procurar que niños o adolescentes de 13, 14 años puedan trabajar y ya puedan ser productivos, ¿no? Esto ha sido un debate el 2012, me acuerdo, 2011-2012, y la Organización de Niños, Niñas, Trabajadores del país, la base fuerte que existe, había demandado incorporar en el Código de la Niñez y Adolescencia precisamente esa autorización del Estado, bajo protección desde luego, que puedan trabajar a partir de los 13, 14 años. Y además yo me acuerdo que uno de ellos le dijo al presidente, si hay que descolonizar, si estamos hablando de descolonización, que se descolonice la ONU, ¿no? Los tratados internacionales, porque ellos no nos han preguntado cómo queremos ser, no nos han dicho si necesitamos o no, solamente nos dicen que no tenemos que trabajar hasta terminar de estudiar, y las realidades en muchas partes del mundo pues son diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué haría con estos cuestionamientos que vienen, por ejemplo, de UNICEF o de otros grupos sociales que no aceptan que hayan adolescentes que puedan ser productivos con un enfoque de colaboración en la familia, con mecanismos de cuidado para este sector, porque efectivamente también son un sector muy vulnerable? ¿Qué hacer? ¿No? Esas dos preguntitas en cuanto a educación y a los sujetos en esta etapa de educación. Precisamente decía usted que en la
cuando era el doctor Pazzi, ministro de Educación, él ya había planteado que los jóvenes salgan técnicos, ¿no? Pero hubo algunos cambios que no se han realizado. Y sí, en algunos parece que ya se están llevando a cabo, ¿no? Es interesante, yo creo que los jóvenes sí a esa edad ya pueden trabajar y estudiar y perfeccionar su carrera técnica, ¿no? En muchos casos no se puede continuar el estudio, pero ya saldrían, y eso yo creo que es posible, sí, también a través de una ley, ¿no? Las empresas que los puedan recibir a estos jóvenes para que puedan trabajar, se les podrían ganar ellos no un sueldo, la mitad de un sueldo básico, por ejemplo. Ya existen esos programas de empleo, ¿no? El primer programa se llamaba Mi Primer Empleo, el segundo está ahora en el Ministerio de Planificación, que precisamente tiene esta serie de acuerdos. Son políticas del Estado de inserción de gente joven al sistema laboral productivo. Pero mi pregunta iba orientada a que en este proceso, después de ese gran congreso, de gran expectativa previa a la Asamblea Constituyente, lo que se ha generado son resistencias, vale decir oposición, dentro de esas estructuras sociales que en este caso sería la organización de maestros y maestras, o la distorsión de los derechos como han asimilado los niños y los padres, y que el sistema comunitario lo hacen aparecer como que es para tolerar y solapar flojeras, entre otras cosas, de los hijos. Usted va a escuchar a muchos maestros y maestras que se resisten a este modelo educativo, no decir, bueno, pues con esta ley y porque nos han dicho que hay que enseñar derechos, ahora no podemos controlar, ¿no? Y hay padres que van y dicen, pero mi hijo por ese sistema ya no puede reprobar. Entonces, yo digo, eso se llama resistencia, eso se llama oposición, porque sí, ¿no? Entonces, ¿qué haría usted si fuese vicepresidenta para allanarse ese camino de oposición y resistencia que ha encontrado este modelo descolonizante de la educación? Para convencerlos, ¿qué haría? Pero bueno, todo está primero en la educación, ¿no? Hay que educar a toda nuestra gente, los padres, ¿no? Que todavía son menores, a los niños, para inculcarles. Eso es bueno, que salgan ya, como dice, hay algunos, pero podemos completar, ¿no? Seguir, avanzar mucho más. Y precisamente, si salimos gobierno, esto se va a llevar a cabo. Es necesario. Eso, por ejemplo, necesitamos técnicos. Bolivia no tenemos técnicos. En otros países existen y es un desarrollo bastante importante, y lo que queremos es eso, que haya desarrollo, que tengamos tecnología nosotros. ¿Y qué tiempo establecería para convencer a esa gente? ¿Qué mecanismos o qué política? Y precisamente eso, que va a ser una situación bastante eficiente, que salgan nuestros hijos. Es mejor, yo creo que a usted también le interesaría que su hijo, en vez de que estén muchos ahí vagando por ahí, ¿no? Que se dediquen a estudiar y a trabajar y sean hombres de bien. Cuéntanos, tú que sabes y has estado también inmersa en esto de la educación, Marianela, ¿qué es lo que dicen los papás? ¿Por qué se resisten a este tipo de programas, por ejemplo? Bueno, muchos papás piden que en las escuelas se les enseñe a los hijos a ser empresarios, por ejemplo. Bueno, ese es un modelo liberal, ¿no? De la educación, no es el modelo comunitario que impulsa el Estado. Y la resistencia, ¿dónde es? ¿Dónde aparecen las dificultades? Es en esta distorsión al momento de puesta en vigencia de la norma, ya cuando bajas a la currícula educativa. Y claro, yo recuerdo aquí, como ejemplo lo voy a plantear, mi hijo me viene un día y me dice, mamá, a partir de ahora tú no me puedes decir nada, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado, no? Y me dice, es que he aprendido que tengo derechos. Ay, ¿quién te ha enseñado derechos? Han venido de la defensoría. Chico, pues, ¿no? Mi hijito. Te han venido a enseñar derechos y te han hablado de obligaciones, le digo, ¿no? Claro, pero eso es con mi hijo. Pero como dice aquí Lucila, de pronto no estamos preparadas y preparados las mamás y los papás, ¿no? Exacto. Entonces es ahí donde hay ese vacío. Yo agarro y lo controlo, ¿no? Y le digo, obligaciones aquí, también aprenda a rezar obligaciones. Aquí no solo es derechos, ¿no? Eso, para que no se te desmarque
ese caprichosa forma de ser de nuestras guaguas que quieren dominarnos en ese espacio. Entonces van a la escuela ya habiendo dominado el territorio de la familia, y en la escuela pretenden hacer lo mismo con sus profesores cuando están enseñando, y es ahí cuando viene en el modelo dentro de la currícula, obvio, y todo este avance del Sistema Internacional de Derechos Humanos que te dice no puedes agredir a nadie, no puedes tocar, y si es un niño o niña, peor, no puedes levantarle la voz. O sea, eso ha pasado y lo han asumido como que es una resta a la autoridad que se ejercía antes. Pero entonces, eso que ha recogido el Sistema Internacional de Derechos Humanos tampoco le ha dicho a todo el mundo de que es con el espíritu de tener autoridad moral, no autoridad ejercida por violencia, que es la parte fea de la relación que existe en la humanidad. Entonces ha habido esa distorsión. Le han tenido miedo al ejercicio de los derechos y se han olvidado de las obligaciones. Ahora, ¿qué más ha pasado, digamos? Yo creo que necesitábamos plantear un plan de reeducación de todas las personas adultas, ¿no? Y esto a mí me permite preguntarle, por ejemplo, aquí a la candidata a la vicepresidencia de Tercer Sistema, el eje de todo su plan y su planteamiento a ser alternativa central como Tercer Sistema está basada en la descolonización. Y este modelo educativo que explico, que ha encontrado estas resistencias y oposiciones con argumentos justificados y no justificados, ¿no? Habla de la descolonización. Por tanto, yo quisiera saber cómo entiende ella la descolonización y si lo ha practicado, por ejemplo, dentro de su área como enfermera. Yo sé que atiende muchos pacientes y cuántos partos habrá atendido. Quisiera saber si ese enfoque descolonizador lo ha practicado desde cuándo. Esto, por ejemplo, hablando de la educación, va a ser un proceso, ¿no? Va a ser ahora ya que va a ser un proceso, ¿no? Como dice, es difícil los niños, pero ya desde la educación de la casa ellos van a poder también captar, y nos va a llevar, sí, un proceso, no va a ser a corto plazo, ¿verdad, no? Y tenemos que estar en esa lucha, y precisamente queremos llevar a cabo todo esto, lo que el doctor Félix Pazzi ha estudiado durante 2 décadas, todo el sistema ideológico. Si es que llegara a ser gobierno, pero la oposición le va a decir, ¿y resultados? Y van a haber resultados, van a ver una vez que lleguemos. Por eso le preguntaba, ¿cómo entiende usted la descolonización? Bueno, aún estamos colonizados, ¿no? Eso nos va a llevar un cierto tiempo. Hay muchas cosas que debemos dar tiempo al tiempo y trabajar en esos puntos, ¿no? Ahí va a apuntar la educación, ¿no es cierto? La reeducación es clave para la descolonización, entendiendo que hay que quitarse de nuestra mente y dejar actitudes, por ejemplo, de el abuso, ese sentido de dominación o esos antivalores como la codicia, la avaricia, la envidia, etcétera, etcétera, y que la autoridad, por ejemplo, tenga un valor supremo como es la moral, no tanto que el cargo prevalezca, ¿no? Entonces, son todos esos elementos que hacen a un proceso de descolonización y que pasa pues por voluntad de las personas. ¿Y cómo motivas esa voluntad? Yo creo que es lo que se ha ralentizado precisamente por estas. Primero, cuando yo planteaba la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, yo había dicho, vamos a encontrar negación. Y eso es lo primero que hemos encontrado, ¿no? Estábamos bien, y claro, y los que estaban cómodos con ese sistema de dominación, pues han empezado a hacer esa resistencia y hasta violenta. Entonces yo decía, vamos a encontrar negación, después vamos a encontrar resistencia, y esa resistencia traducida en un ámbito político donde las minorías quieren volver a controlar, instrumentalizando el tema de la democracia, pues esos son los que perjudican y ralentizan pues estos procesos de descolonización, ¿no? Exactamente. Y que orientan a ese camino que la Constitución dice, a vivir bien.